especial para todos los que nos dedicamos a la voz. Lo primero que yo quería preguntarte es Gracias. un poco, siempre hablamos de este concepto a qué consideramos voz profesional, ¿no? La voz profesional. Y la verdad que cada vez esto Sí, se va ampliando más, ¿verdad? Como que el mundo de los es que verdad. viven y necesitan de su voz se está ampliando más. ¿Qué consideras vos? ¿A quiénes hoy consideras vos profesionales de la voz? Que yo considero, sí, son Ujú. todas las personas que necesitan de la voz para poder irse al trabajo a diario. O sea, todas las personas que ocupan la voz y que sin voz no pueden desempeñar su propia función dentro de su trabajo. Entonces, para eso, dentro de ese grupo están los políticos, los padres, los cantantes, artistas, la persona que vende frutas en la feria, los vendedores, y así va. Son las personas que componen la población económicamente activa que utiliza la voz. Qué interesante para tener en cuenta y ir ampliando nuestra mirada y prestarle principal importancia a esto, ¿no? Que mucha gente que a veces no es reconocida como profesional de la voz, realmente lo es porque su mundo económico y su vida social ronda alrededor del instrumento, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces la persona ocupa la voz, pero no se siente una profesional de la voz. Pero si no vende nada o si no gana plata, si no abre en caso de no abrir la boca, es porque es una profesional de la voz. Entiendo. Y cuando nos metemos un poco más afilando y achicando la mirada, llegamos a la Ok, voz artística, ¿no? A la voz del exacto. profesional, de la voz que se dedica artísticamente a esto. Y la mirada, la voz artística incluye no solo lo técnico, sino también lo expresivo y lo demás. ¿Cuáles Es crees verdad. que son las principales diferencias a tener en cuenta cuando nos enfrentamos frente a un profesional que hace uso artístico de su voz? Para nosotros como profesionales en el consultorio. La gran diferencia es que no podemos tomar atención solamente para la parte estructural de los pliegues vocales. Cuando tratamos de la voz artística, tratamos de la fonación y de la voz, pero también de la parte artística, que es la expresión de la voz dentro de un otro mundo, que es como la persona va a ocupar esa voz dentro arriba de un escenario, por detrás de las cámaras. Y necesitamos siempre también llevar en consideración que este tipo específico de voz necesita de una división que no es solamente de salud. Una Ujú. frase mía es que la voz que no es sana o que no suena sana también hace parte del ámbito de la voz artística. Entonces, cuando tratamos de cantantes o de artistas, no podemos llegar y decirles que no deben, que están prohibidos de hacer esto, que no pueden hacer distorsiones vocales, que no pueden gritar, porque si hablamos así, vamos a estar cortando una parte del trabajo que a veces los diferencia en relación a los otros pares de su propia área. Y vamos a criar personas que são tão limitadas que não vão a ajudar sequer ou tampouco a agradar a su público, a su audiencia. Por esto que la voz artística es más compleja, porque necesita del médico que comprenda que o lo que no está tan sano tiene que ser arreglado, pero no puede ser totalmente sano. Por ejemplo, un grito teatral. Podemos gritar de forma sana, pero el grito que está entre el sano y el patológico tiene un continuum que puede ser trabajado por foniatría o por fonoaudiología para que no parezca tan protegido. Ujú. Protección demasiada es igual que ningún resultado artístico. Si Bueno, y de yo ahí la voy para importancia. la voz, sí, Perdón. No, 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 perdón, que me llegaba un poquito tarde, entonces te pisé, discúlpame. No, decía que es importante poder tener en cuenta esto entiendo que a lo que te referís es a mantener la identidad de ese artista, ¿no?
la identidad vocal de ese actor, de ese exacto. cantante, dentro de nuestra mirada laringológica o foniátrica, tiene que estar puesto también principalmente el foco en contener y sostener a nuestro profesional de la voz que tenemos enfrente, teniendo en cuenta este aspecto de su identidad vocal, ¿verdad? Es verdad, sí. Otro punto que diferencia la voz artística y que es muy parecido también con otras áreas de la voz profesional es que el cantante o el actor, ellos viven de shows o de espectáculos en vivo, actor, teatro y otros ramos de la área. Entonces, esos artistas tienen un gran riesgo de perder la voz cuando acometidos, cuando sufren de un resfriado simple, cuando sufren de una gripe, cuando sufren de una simple laringitis o sinusitis. Y este punto es lo más importante en los cuidados de la voz artística. ¿Por qué? Aquellos que viven de shows en vivo, que van a recibir según cantidad de billetería de audiencia, no pueden dejar que infecciones simples afecten la voz para el escenario. Y es ahí que vive nuestra gran importancia mientras un equipo que es formado de otorrinolaringólogo dedicado a la voz, fonoaudiólogo dedicado a la voz y también en el caso del cantante y doblaje, maestro, profesor, profe de canto, ¿sí? El coach. Ahí viste Por como esto, ahí nos das como un pie importante, Reinaldo, para preguntarte si en Brasil existe también, cómo se trabaja. Nosotros hacemos mucho hincapié siempre, ¿no? Cuando nos juntamos en eventos, la importancia de este trípode que sostenga la voz de nuestro artista como equipo, ¿no? Como un verdadero equipo, donde siempre, ninguna voz tenga más siempre. peso que la del otro, donde podamos quitarle los miedos al profesional de la voz sobre eso que tiene que Real. hacer, ¿no? ¿Cómo se manejan ustedes Exacto. para poder transmitirle esa tranquilidad al paciente de que vas a poder respetar esto que te pide, por ejemplo, tu director vocal y tenemos un equipo que te puede acompañar en esto? ¿Cuál es el abordaje que ustedes hacen? Muy interesante. Cuando llegué hace 15 años, mi gran mentor fue el profesor Paulo Pontes, que es el gran laringólogo, el padre de la laringología brasileña. Y desafortunadamente, a él no le gustaba entender, comprender los ajustes más detallados del canto. Incluso, de hecho, no conocía la diferencia entre algunos nombres famosos de cantantes internacionales. Y a mí siempre me encantó cantar un poquito, a mí siempre me encantó ver shows, acompañar la MTV Music Television de Estados Unidos. Y también siempre me encantó guardar en la memoria las letras, lyrics de las canciones internacionales. Gran parte del inglés que aprendí fue a causa de eso. Y por esto que cuando le preguntaba sobre esos asuntos de canto, él me decía, Reinaldo, para con esto porque esto no es cosa de médico. Eso es cosa de profesor de canto y de fonoaudiólogo. Y ahí yo me quedaba pensando, yo vi Roberto Carlos a su consulta, yo vi grandes cantantes de samba, de pagode, cantantes líricos, Caetano Veloso, sertanejos, y él, a él él no conocía cómo evaluar el cantante en su propia consulta. Él trabajaba como los americanos lo hacen, que es la evaluación de cada uno será hecha con el especialista del asunto. Entonces, era una evaluación que es hecha en todo el mundo, que es historia clínica, evaluación laringos funcional básica, después por naso, evaluación por laringoscopia y estroboscopia. Y con esto, con todos esos datos, eso era enviado para el fonoaudiólogo y para el profesor de canto. Pero cuando llegué,
era una frustración para mí porque no había libros en que yo podría aprender sobre detalles minuciosos de la parte funcional de la voz cantada. Y todo que encontraba eran libros de acústica de Johann Sundberg, Ingo Tietze, de Richard Miller sobre técnica vocal, y algunos puntos específicos, exceptos de textos de algunos libros, pero nada en detalles. Y fue a causa de eso que yo empecé a viajar el mundo para intentar encontrar a alguien que viera cantantes diariamente para poder discutir si lo que yo estaba viendo por la nasofibroscopia en los cantantes de diversos distintos estilos también estaba siendo visto por otro profesional. Lo que pasa, con esto no encontré a nadie en los primeros 3 años de mi peregrinación por congresos internacionales. Entonces, yo crié para mi consulta privada un protocolo de 8 puntos de evaluación en que yo puedo diferenciar lo que tiene síntoma de lo que no tiene síntoma, y yo puedo diferenciar clasificaciones vocales, y que yo puedo ver aquel que no tiene lesión aún arriba de los pliegues vocales, pero tiene dificultad en utilizar la voz en más grande cantidad, y que son las disfonías funcionales. Entonces, en los últimos 10 años, nosotros masterizamos la comprensión de la disfonía funcional, que representa en mi consulta hoy 80% de los pacientes que buscan ayuda. Y esto no aprendí fuera. Yo tuve que aprender con mi propia casuística, mi propia muestra dentro de mi consulta, porque en 10 años crecemos de 300 pacientes para 3.000 pacientes. De hecho, alrededor de 90% de ellos son cantantes, y de todos los estilos, desde rock pesado hasta el cantante lírico internacional y cantantes populares y nacionales e internacionales también. Por esto que digo que gran parte de esa valoración que yo he ganado por Europa, pelos congressos de foniatría, de laringología y de otorrino de Europa, son a causa de este interés. Como yo nadé contra la corriente, haciendo cosas que ningún otorrino le gustaría hacer, como evaluar con más detalles, con más tiempo de consulta. Yo tengo como enseñarles factores importantes de evaluación endoscópica de la función vocal que pueden ser ocupados, utilizados por la fonoaudiología, por el maestro de canto y también por el otorrinolaringólogo o foniatra. Reinaldo, recién hablaste de algunos, Sí. bueno, de cosas muy interesantes que realmente para los laringólogos jóvenes siempre tenemos como esa necesidad de ir en la búsqueda de esta propia experiencia. Por suerte cada vez, esto es una opinión personal, cada vez tenemos más gente que como tú han empezado a entender esta necesidad de correrse exclusivamente de lo estructural, de correrse exclusivamente de lo artístico, para hacer una mirada holística de nuestro paciente y para poder entender que más allá del pliegue vocal y de la característica anatómica del pliegue vocal hay un montón de otros factores que podemos tener en cuenta. ¿Podés resumirnos mínimamente? Yo sé que sería, acá piden hasta un workshop, pero ¿podés resumirnos mínimamente cuáles son esos 8 puntos? O por lo menos cómo los encarás, o cuáles son a grandes rasgos estos 8 puntos de tu evaluación. En realidad, realmente, yo necesitaría por lo menos 4 horas para poder enseñar esto para otros otorrinos. Yo tengo un curso de 8 horas que por 2 veces, ya lo hice para Caracas, Venezuela, por 2 veces para Santiago de Chile. Entonces podemos pensar en un día hacer un workshop en que yo enseñara para otros argentinos cómo evaluar, porque los puntos son fáciles.
Lo que pasa es que tenemos que enseñar cómo hacer la evaluación. Por Y el ejemplo, entrenamiento, ¿no? El el entrenamiento de entrenamiento. la evaluación vocal es también, cuando uno está con un otorrino joven, los que tenemos la suerte de acompañar a gente que también se va formando, en mi caso como instructor de residentes y demás, siempre tengo como esa cosa de decirles no vayas directamente a la cuerda vocal, ¿no? Lo que nos gusta la laringe, enseguida empezamos la fibroscopía y nos vamos como con mucha ansiedad a la laringe, ¿no? Sí, ¿Vos creés hay que tener que calma. nos podemos perder muchas cosas en ese camino? Es verdad. Esa evaluación nos tomaba 16 minutos a los hitos de 2009. Después, con el tiempo, esa evaluación endoscópica fue disminuyendo en tamaño hasta llegar a 6 a 8 minutos. Hoy en día, ocupamos de 6 a 8 minutos para hacer la nasofibroscopia funcional, junto con la laringoscopia y también estroboscopia. Con lo cual el tiempo es un factor determinante en la evaluación de la voz Sí, artística. te voy a decir que no solo para la voz artística. Si nosotros tenemos más tiempo de evaluación, es natural y no es necesario que uno sea súper ultra inteligente para que comprenda que cuanto más datos tenemos de la función vocal, más fácil es comprender el continente al revés de la parte del continente. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos varios datos, cuando esos 8 datos se cruzan, tenemos un dossier, un manual de cómo funciona aquella laringe con enfermedad o sin enfermedad visible. Esto también hace que los informes sean más completos y que tu devolución para la otra parte del equipo sea más completa, ¿no? ¿Vos qué valor le das al poder brindarle a tu colega que está trabajando en este equipo que decimos que tenemos que formar con informes correctos, completos, descriptivos? Exacto. Y te voy a decir que yo creía que yo era el único que hacía un informe completo. Hasta que un día una fonoaudióloga brasileña que vive en Portugal como dentista vino del Porto para una evaluación conmigo y me trajo una evaluación casi igual con puntos semejantes al mío. Pero yo nunca había conocido a esa laringóloga, que era una foniatra, y simplemente evaluaba de forma semejante muchos puntos. Tanto que yo le dije para esta fono, quisiera yo haber conocido ese nombre antes, porque 10 años en el pasado yo podía haber viajado para conocerla. Lo que pasa es lo siguiente, esos 8 puntos van a regalarnos datos que todavía no están descritos en la ciencia, ¿sí? Como por ejemplo, grado de elongación de los pliegues vocales, semitono por semitono después del pasaje. Eso no está descrito en la ciencia. Entonces, ¿cómo yo, como médico, puedo poner esos datos en un papel que es un documento? Claro. Bueno, en ¿Comprende? ese punto sería importante entonces que también los que nos vamos a dedicar a trabajar con la voz artística tengamos conocimientos de acústica y de música, Sí, ¿verdad? Deborah Gutkin preguntó esto. Llevo ya 15 años de cirugías y de evaluaciones con cantantes profesionales, desde iniciantes hasta muy famosos, incluso internacionalmente, ¿sí? Nunca tuve la proximidad con la acústica vocal. Yo comprendo. Si me muestran espectrografías, si me muestran datos acústicos, yo sé comprender porque Una yo noción he general. estudiado. Pero no lo hago a diario porque no tengo tiempo y no hace ninguna diferencia, disculpa decirlo, en la práctica del día a día de un consultorio privado de otorrinolaringología dedicado a la voz artística. Ahora, el conocimiento de música, esto sí, para que un otorrino pueda hacer una evaluación más completa de un cantante, hay que conocer a su propia voz y hay que tener un conocimiento básico de musicología,
de teoría musical. No estoy diciendo que ese cantante tenga que ser un profesional que ya, como usted, trabaja dentro de teatros. Claro, eso es una ventaja que es indiscutible, pero lo más importante es que conozca su propia voz dentro del canto, que tenga un repertorio, que conozca repertorio nacional y también un poco internacional, que sepa tocar algún instrumento musical, ni que sea inicial, con noción inicial, para que comprenda tanto la psicología cuanto la dinámica de la producción de la voz y que comprenda también la fisiología vocal básica aplicada a la fisiología avanzada, que es parte de mi curso, de la voz del canto. En este camino tenemos un momento en que la arte, los termos artísticos del canto van a contactar y relacionar directamente con los términos médicos. Y esta es la parte más difícil de que uno haga solo, porque tenemos que ver lo que el promedio de los cantantes quiere decir cuando se refiere a la palabra, por ejemplo, esquilo. A veces uno ocupa esa frase y va a estudiar la palabra y sabe lo que pasa. Pero a veces el cantante, el promedio de los cantantes, ocupa esa palabra con otro significado. Es un problema de semántica. Y ahí eso lleva tiempo, no es una cosa que va a pasar con 10 pacientes. Va a necesitar, para ganar experiencia propia, de 200 hasta 300 pacientes con evaluaciones completas. Eso, muy interesante lo que decís, Reinaldo, porque si bien, primero con el tema de la acústica, que quizás sí podemos decir que quizás el valor a nivel médico-legal puede llegar a tener alguna utilidad, pero no en el desarrollo de la práctica diaria. Eso me parece muy interesante. Sí. Algo que yo suelo prestar atención y que me gustaría saber si vos lo tenés en cuenta y que muchas veces yo lo pregunto, es en el momento de evaluar a una voz artística, sobre todo en un cantante y un actor o locutor, ¿qué valor le das a la evaluación de la audición de ese paciente y de la función pulmonar también? Sí, siempre en la primera consulta, cuando llega un cantante y me dice que nunca fue sometido a una audiometría, yo siempre lo envío para hacerla. Porque les digo que uno de los corazones que hacen la voz estar viva es la audición de un oído y del otro oído. En su relación profesional, ellos siempre trabajan con mucho ruido ambiental dentro de la pega del trabajo. Entonces, es también un deber nuestro como otorrinolaringólogos que chequeemos la calidad de la audición de esos cantantes. Si trabaja por la noche, por todas las semanas, anualmente una audiometría. Si trabaja poco tiempo con ruido, quizás podamos esperar por una audiometría a cada dos años. En relación a los pacientes, cantantes que tienen disturbios pulmonares obstructivos crónicos como asma y bronquitis crónica, por ejemplo, si hay en la evaluación una clara falta de aire al fin de los fraseados y una queja compatible con falta de buen apoyo, soporte respiratorio y capacidad reservatorio pulmonar, yo les envío para hacer una prueba de función pulmonar con todos los datos. Y siempre, si tengo la idea de hacer el pedido de la evaluación pulmonar, yo siempre les pido también evaluación con un neumólogo de mi confianza. Eso es muy interesante. Aparte, digamos que lo que voy entendiendo de lo que me decís es ampliar la mirada, ¿no? Empezar a pensar
a lo macro para poder ir a lo micro y a partir de ahí Exacto. lo que referís con respecto a los términos que usa el cantante, creo que es una de las cuestiones por las cuales, no sé qué opinás, que muchos médicos, muchos laringotorrinos tienen como cierto prurito o cierto temor de atender la consulta porque el paciente no viene con un glosario de términos, ¿no? El paciente no te Exacto. dice dice, no llego al agudo, se me quiebra el pasaje, y si no tenemos ciertos conocimientos de musicales o no puedo dar tal nota, no puedo dar el sí, soy tenor y no tengo el Exacto. do de pecho, y la verdad que para muchos colegas esto puede ser un Otro lenguaje mundo. ajeno, ¿no? Qué importante prestarle Sí, atención. Ahora, sí. me Tengo gustaría ir una hacia cosa a el decir valor. para Sí, esto. sí, perdón. Es muy importante. Cuando yo empecé a trabajar con cantantes, los profesores un poquito más viejos del doctorado me decían que yo tendría que aprender los términos musicales del canto para poder trabajar con cantantes. Y yo no sabía ningún término, porque no había hecho clases de canto, ni tampoco participado de teoría musical en conservatorios. Pero nosotros tenemos como médicos un conocimiento fisiológico y biomecánico que el cantante no tiene. Cuando un cantante habla que su voz de cabeza está con problemas, no necesitamos saber lo que es la voz de cabeza. Podemos preguntar en este momento, pero lo que usted quiere decir con voz de cabeza, ¿me puede mostrar en este keyboard, teclado, sí, teclado, lo mismo, Ujú. Sí, sí, en un teclado, teclado. Sí, en ese en un teclado, piano. ¿qué nota es? Esta nota. ¿Y dónde termina? Esta otra nota. Ah, sí, ahora entiendo. Mientras estemos durante en la evaluación, quiero que intente reproducir esos tonos de la forma que lo hace con problemas arriba del escenario. Entonces, no es necesario que todos sepamos los términos y jargones de la música. Tenemos que saber pedir al cantante que nos traduzca. Y con el tiempo, con la repetición de esos términos, eso va a ser natural, que con nuestra inteligencia, que todo ser humano la tiene, va a encajar como algo para nunca más olvidar. Pero tenemos que tenerlo en la mente porque si no se nos puede pasar en la consulta, ¿verdad? Es verdad. Yendo un poquito a la evaluación instrumental de laringológica, hablaste de la fibroscopía, de la nasofibroscopía, Sí, de no ir, de que la voz es mucho más que las dos cuerdas vocales, sino eso lo sabemos todos, exacto. sino hacer la evaluación instrumental nasofibroscópica completa. Vos sabés que en la Argentina tenemos todavía ciertas limitaciones, hablo sobre todo de lo que conozco son ciertas limitaciones para el acceso a la tecnología. Sí, Digamos que una realidad que nos encuentra es que muchos colegas están trabajando y no tienen acceso muchas veces a un nasofibroscopio. Imagínate cuanto menos a un estroboscopio. Los que tenemos un estroboscopio somos bienaventurados y la verdad que eso es una realidad, pero que no deja de parecerme importante que nos cuentes qué valor le das a la estroboscopía, como sabemos todos que es un método casi gold standard en la evaluación instrumental de sí. la voz artística, pero me gustaría que tu mirada sobre la importancia de la estroboscopía y cómo acercarnos al conocimiento estroboscópico de la voz. Gracias por la pregunta. Esta es una clase, una charla que yo quiero un día hacer para poder enseñar en algún congreso. Estroboscopia para la voz cantada. ¿Sí? ¿Por qué? La estroboscopia es un examen en que nosotros podemos tener en nuestra visibilización la sensación de una cámara lenta, ¿sí? Cuadro a cuadro del proceso de cierre y de abertura, de opening, abertura, ¿sí? De Apertura. los, apertura de los pliegues, del ciclo glótico de los pliegues vocales. Nosotros aprendemos con libros americanos, con libros
texto que es cierre y abertura, pero esto no es, la fisiología no es solo esto. Hay diferencias en la posición vertical de la lesión. Si la lesión está en la parte superior del borde libre, labio superior de la región de contacto, tiene un impacto más grande en los agudos. Si la lesión está casi escondida en la parte inferior del borde libre o en la parte infraglótica del borde libre del pliegue vocal, va a tener probablemente más repercusión en los graves. Y cuando nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar la estroboscopia, estamos ciegos. Se dice cegados, ¿sí? Sí. Sí, cegados. Estamos cegados para este tipo de detalle. Y a veces hace mucha diferencia, porque si nosotros no podemos ver la parte infraglótica del borde libre, a veces está allá la dificultad del cantante. La parte inferior de los pliegues vocales es muy importante para el cantante profesional. Es otro trabajo que también no tengo tiempo de desarrollar, que a mí me encantaría hacerlo, pero la importancia del labio inferior del borde libre en la calidad vocal de cantantes. Y Y bueno, no eso tengo tiempo. también lleva mucho tiempo, claro. Con respecto a Eh, eso, y por ese lugar que quiero llevar, con respecto a algo que, bueno, hablaste del maestro de Pablo Pontes y todos conocemos las descriptas, las alteraciones estructurales mínimas descriptas por sí, él. A mí me gusta que muchas de esas, me gusta mucho más llamarlas constituciones anatómicas, laringias, que a veces que alteraciones, porque me cuesta mucho hablarle a un paciente mío y decirle alteración, la palabra alteración lo asusta un poco, ¿no? Pero más allá de hablar no de lo las ocupo alteraciones, más. ¿cómo? Ese término alteración no lo ocupo más, porque Ujú. es un fantasma para los cantantes. Estás con Muy bien. relación. Lo que digo, usted tiene una probable, porque estamos con laringoscopia y estroboscopia, una Ujú. probable variación normal de la anatomía que le deja con una voz típica y auténtica, que puede ser un surco, que puede ser un puente, que puede ser un vaso más dilatado como vasculodisgenesia, que puede ser una simetría lado a lado de los pliegues vocales. Entonces, hay varias formas de explicar lo mismo. Y yo, como doctor Ponte siempre nos resaltó que nunca podríamos en cualquier parte del mundo aceptar que las alteraciones estructurales mínimas fuesen lesiones, yo siempre digo que el cantante que llega con cualquiera de las alteraciones anatómicas, estructurales mínimas, ese cantante se volvió cantante a pesar de no detener una perfecta vibración de los pliegues vocales. Y si nosotros hablamos que eso puede ser una limitación para su carrera, acabamos por perder al paciente para otro médico. Porque el Ujú. cantante no le va a perdonar, no os va a perdonar. Porque cantantes son muy ansiosos y tenemos que saber conversar con ellos. Y eso no significa mentiras, hablar mentiras, pero hay diversas formas de hablar lo mismo sin herir al próximo, ¿sí? Y Entonces es muchas veces importante. esa misma morfología, arquitectura anatómica laringia es lo que le da la identidad a esa voz, ¿verdad? Esto Exacto, también. los mejores cantantes, yo tengo son 3.000 cantantes profesionales en follow-up en mi consulta privada, 3.000 en 15 años. Los mejores, mi top 50 de hombres y top 50 de mujeres, tienen quizás 30 con surcos, cada uno. O sea, me parece que quien tiene surco canta mejor. Claro. Quizás por detener una fase de abertura
del ciclo glótico más larga. Entonces puede tener más potencia vocal, puede trabajar más veces al mes y puede hacer más peripecias vocales sin herirse por fonotrauma. Y esto, y la explicación al paciente, ¿trabajás mucho con las imágenes para el paciente? ¿Cómo haces? Acá preguntan Siempre. mucho, ¿no? Esto de la empatía al paciente, de tener empatía con el paciente. A mí me importa particularmente cómo comunicar mejor, ¿no? Creo que es un desafío que Siempre. tenemos los profesionales. ¿Cuál es tu estrategia? Siempre. Un ejemplo, como un surco, ¿sí? Surco. Por ejemplo. Ejemplo, surco. Eu vejo na evolução que há um surco e vejo todas as consequências e impactos funcionais do surco na fisiologia daquele cantante específico. Então, eu vou para minha mesa e traigo o pendrive e le pongo em meu computador que está espejado e uma tele para que eu pueda manejar meu PC e o paciente pode ver la tele lo que estoy haciendo con espejo. Abro en la fase de la fonación, ver con laringoscopia con luz continua, los detalles anatómicos de los pliegues vocales, dónde están los vasos, explico los vasos, puedo mostrar las lesiones que existen, los pequeños edemas, los callitos, y después les muestro cómo es la vibración en la región media de los graves, en la región media de los medios, y después en la región más aguda de la estroboscopía. En general, yo hago 15 tonos distintos musicales para poder mostrarles después del examen. Y cuando muestro en cada una de esas 3 regiones, les muestro en cámara lenta. Cuando el borde superior se abre, cuando se afasta por deformación, después muestro cómo el labio inferior se acerca y después cuando el labio superior se acerca también. Y intento mostrar, evidenciar al paciente por qué que la voz está con soplosidad, con escape de aire. Y intento mostrar al paciente por qué que él no logra más cantar de forma suavecita lo que antes era muy fácil cantar suavecito en la región medio grave. Digamos que la estroboscopía para vos debe ser, la evaluación instrumental debe ser visual, ¿no? Para el paciente debe ser un registro que el paciente vea, no lo podemos ver nosotros solos. Los pacientes sienten mucha falta. Los pacientes anhelan por un médico que explique detalles. Porque el cantante, si es profesional y se está manteniendo cantando en el arte, es porque es muy inteligente. Quizás tan inteligente como el médico que está adelante suyo. Entonces, es importante que llevemos esto en consideración porque personas inteligentes, a ellos no les gusta explicaciones más. Reinaldo, Por para eso que ir, son tantas las cosas que te queremos preguntar y quiero dejar unos minutitos para no robarte más tiempo después para leer alguna pregunta si es que la hay. Quería tocar 2 temas importantes en la voz artística, sí, que uno de ellos muchas veces sobrediagnosticado, pero que me parece que tenemos que es una deuda que tenemos, empezar a charlar más al respecto de él para ponernos de acuerdo. Uno de ellos es el reflujo esofágico, gastroesofágico, sí, que hasta lo llaman el mal, por lo menos mucho en la Argentina le dicen el mal de los cantantes. Quería escuchar tu mirada al respecto, si te parece que está sobrediagnosticado o subdiagnosticado, ¿cómo lo ves? Yo no tengo dudas que está súper sobrediagnosticado, y yo no soy el único médico en el mundo que lo piensa. En el Congreso de Foniatría de Helsinki, en Finlandia, en 2017, hubo un
panel sobre el tema y la conclusión fue esta. El panel fue abierto por un gran nombre que no voy a decir ahora, que nos dijo que el reflujo es el tipo de diagnóstico que nosotros utilizamos como otorrinos cuando los pliegues vocales están sanos y el paciente tiene alguna queja. Ahí cuando yo lo escuché, yo me quise tener una crisis convulsiva en la platea, porque eso es lo que pasa, creo, en todo el mundo. Lo que tenemos que llevar siempre en consideración es que si hay queja vocal, síntoma vocal, pero el pliegue vocal tiene estroboscopia normal y existe una normalidad estructural en el borde libre, puede ser que haya reflujo, pero más importante que esto, puede ser que con mucho más probabilidad que ocurra una disfonía del tipo funcional. Lo que pasa es que las disfonías funcionales fueron dejadas de lado hace muchos años por los otorrinos. Las disfonías funcionales, en general, son un ámbito de la actuación fonoaudiológica. Y yo trabajo en equipo, tengo más de 30 fonoaudiólogas que trabajan en conjunto conmigo en mi país, de diversos estados de la federación. Pero yo percibí que si yo comprendiera mejor la parte funcional de la voz, yo tendría una noción más grande de mi paciente, de su fisiología y de su patología, y además yo podría tener más certidumbre en diagnosticar el reflujo o la alergia como una causa principal de una disfonía o de una dificultad vocal. Entonces, la dica que dejo, el tip que dejo para ustedes es que no sean automáticos en dar el diagnóstico de reflujo antes de evaluar médicamente la parte funcional de la voz. Porque a cada 10 diagnósticos de reflujo de un cantante que pasó por profesores universitarios en mi país, dentro del área de otorrino, a cada 10 que ya pasaron con otros médicos buenos y experientes, yo saco el diagnóstico de 7. 7 no tienen el reflujo tan grave, en realidad tenían una disfonía funcional, una disodía funcional del canto. Entonces, yo no estoy hablando contra la literatura, yo estoy simplemente aprovechando para decir que existe una lacuna del conocimiento, un puesto cerrado sin nada, que es la disfonía funcional dentro de la pedagogía, de la enseñanza de otorrinolaringología en el mundo. Y por esto que cuando decidí trabajar con cantantes, yo escuchaba en la universidad, vamos a ver la opinión del fonoaudiólogo y vamos a ver la opinión también del profe de canto a saber si vamos a operar o no ese paciente. Solo que en mi cabeza estaba, pero ¿cómo puedo pedir la opinión de una persona que no es de la medicina si la responsabilidad jurídica total es mía si yo hago un corte, una cirugía, fonocirugía en el cantante? Es total, no es del fonoaudiólogo, no es del maestro de canto. Es del médico, porque fue el médico que performó, realizó el procedimiento. Entonces, esa era una incertidumbre, una inseguridad que yo quise resolver de forma sola. Y fue a causa de eso que yo mergulhé, yo nadé profundo en los intentos de comprender mejor y detalladamente la parte funcional de la voz. El equipo me parece que, bueno, sí, viene a sostenernos, ¿no? Más allá de las responsabilidades, me parece que tener un equipo debe hacernos sentir como con mucho más apoyo para abordar a los pacientes. Algo que me quedó en la cabeza, esto que decías vos de este conocimiento funcional, que muchas veces el otorrino se le escapa, como nos están, es el que se le pide después, y las que se toman más tiempo son las fonoaudiólogas, ¿no? Nuestras foniatras, que toda la información que el médico pasó por alto terminan teniendo que dársela solo la foniatra, y pareciera que ¿no? Parece que esto es universal, ¿no? Y de a poco, por suerte, cada vez es más la gente que empieza a entender
que tenemos que trabajar integralmente, que no podemos sesgar nuestra mirada de ese modo. Y me quedó que también lo Sí. nombraste, perdón Reinaldo, el tema de las alergias, de la rinitis, también un tema muy consultado. Contanos tu experiencia y tu manejo de la rinitis, y tanto en cantantes como en los locutores, que puede llegar a ser también un problema importante, ¿no?, para ellos. Gran pregunta. Te digo que no existe una voz equilibrada y bonita con una nariz obstruida o congesta. Entonces, si hay rinitis que deja instable el pasaje de los corredores nasales, hay que tratarla, hay que prevenir las crisis de alergia nasal. Si hay un desvío de septo nasal que, está junto con la rinitis, hay que pensar sí en hacer la cirugía septoplastia con remoción parcial conservadora de las conchas nasales. ¿Sí? Y toda alergia, incluso del fondo de la nariz, de la faringe, del paladar, de la laringe, tiene que ser tratada, pero no podemos dejar que ese paciente entre en crisis, porque esta crisis puede traer dificultades para una presentación que con pequeñas dificultades tiene que hacer más esfuerzos, y con esos esfuerzos termina el periodo del show con un pequeño edema, hinchazo, que puede crecer en tamaño en los próximos shows. Entonces, es más un abordaje preventivo do que algo terapêutico. Y por eso que debemos siempre enseñar cómo el propio cantante debe proceder cuando tiene una crisis alérgica. Y ellos viven viajando de bus, de aviones, y siempre están en contacto con mucha gente en aeropuertos, y siempre están en contactos más fáciles con gripe, con coronavirus, con bacterias distintas. Siempre están en hoteles que a veces son de calidad discutible, sucios. Entonces tenemos que enseñarles a tener más higiene, más cuidados con ese tipo de contagio, de transmisión infecciosa, y también de prevención de crisis alérgicas. Y también, Yo bueno, un les punto, indico vacuna. vacunas orales. Anualmente la vacuna para los cantantes más famosos que viajan al país y hacia afuera. Yo les indico la vacuna para influenza a cada febrero, ¿sí? Febrero, marzo. Y para aquellos que tienen muchas infecciones bacterianas, les indico la Pneumo 23 también, bacteriana. Muy bien. Reinaldo, no sé si también lo has notado, o lo has percibido, o lo has experimentado con tus cantantes y tus profesionales. Yo me asusta mucho en los teatros, y también lo he sufrido un poco en cuanto a las reacciones, las respuestas alérgicas, el polvo de las alfombras, las butacas y de los telones, los sprays del pelo que nos ponen antes de empezar a cantar. Yo inclusive hasta a algunos cantantes les sugiero utilizar el barbijo, les sugería cuando les rociaban el pelo con spray nasal. Bueno, Contame ¿viste si cómo lo has es una visto. ventaja conocer el escenario? Claro. ¿Viste cómo es una ventaja conocer el escenario como usted conoce? Qué bueno. Sí, para este tema, yo siempre digo, cuando están a hacer el entrenamiento, el ensayo en musicales, ellos no hacen el teatro. Ese ensayo dentro del teatro, ellos llaman de ensayo a la italiana, ¿sí? Con orquesta, ¿sí? Ujú. Antes quedan 90 días dentro de un galpón, y todavía no hay tanto polvo doméstico, no hay tantos alérgenos en esa región. Lo que digo para ellos, cuando entren al teatro, en la primera semana inténtalo percibir más la alergia, como
picazón, estornudos, tos, porque si eso pasa, llámame por el WhatsApp para que yo le trate por unos 15 días hasta que su cuerpo se acostumbre con los alérgenos del teatro nuevo. Muy bien. Y por último, me quedaría otro pilar para mí fundamental, que lo padecemos mucho, es los alimentos, ¿no? La alimentación para Sí. la voz artística. En general, también lo vemos muchos en los espacios de los estudios radiales, que a veces no tienen mucho tiempo para salir y entrar, entonces comen ciertos alimentos o que les traen a la mesa de radio algún alimento que no es tan saludable y terminamos comiendo y eso puede ser una complicación. El tema, ¿qué importancia le das vos a la alimentación y a ciertos alimentos que son más relacionados con los disturbios de por ejemplo, de la rinitis o del reflujo? Exacto. Cuando llega el paciente, esa es la parte de la dieta, de la alimentación, de la consulta. Yo podría enviar para un nutrólogo o nutricionista, pero ellos no tienen tiempo y a veces no tienen cómo ir. Y nosotros sabemos que nosotros como médicos sabemos el promedio de una alimentación sana. Lo que nosotros no sabemos son las alternativas de distintos alimentos para componer esa alimentación. Entonces, lo que digo a todos ellos, tenemos que buscar, mientras profesionales de la voz que quieren tener una carrera de 50 o 60 años, una alimentación que no deje en crisis el reflujo y que no deje en crisis la alergia. Para evitar el reflujo, todos los cuidados alimenticios y comportamentales de reflujo. Para la alergia, debemos llevar en consideración los alérgenos alimenticios y también los corantes, los colorantes, ¿sí? Reducir lo que es artificial. Por lo tanto, en resumen, yo les pido, intenta comer una dieta más mediterránea, con menos carne, con más huevos, con reducción de la cantidad de leche, pero con mucha proteína de peces, de otros frutos del mar, y también con muchas verduras, muchos legumbres. Y intenta siempre pensar que la energía que necesitamos en el momento del escenario no viene en la última alimentación. La energía que vamos a ocupar durante el show está viniendo desde la noche anterior, porque debemos comer bien con 3 horas de distancia para poder dormir. Y después debemos sí despertar a las 10 de la mañana, que es el promedio del artista, 10 hasta las 11 de la mañana, y comenzar el día con mucha agua, para quien puede tomar mucha agua, y con muy buena alimentación. La más grande cantidad de carbohidratos debe ser comida en el desayuno. Después del desayuno, en el momento de la audición, en el momento de la presentación oficial o premier, debemos comer en pequeñas dosis a cada 2 horas para que tengamos en toda nuestra línea de producción digestiva, energía llegando de ratito a ratito para nuestro Perdón, cerebro, Reinaldo, para nuestros músculos. perdón, me avisa el Instagram que nos queda 1 minuto y medio, se va a cortar, le decimos a la Ah, gente que qué vuelvan a entrar, que vamos pena. a dar, pero volvemos a entrar para hacer un par de preguntas, ¿sí?